Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la idea de esta clase es ver que en hormigón armado podemos hacer más soluciones que las que hemos visto de losas, vigas, columnas y bases. O sea, hay soluciones más creativas para luces importantes y esto lo vamos a ver hoy, pero desde un punto de vista teórico. O sea, no vamos a estar viendo cálculo de armaduras y nada por el estilo, sino un concepto de cómo trabajan estas estructuras y fundamentalmente para qué sirven. Bueno, vamos a empezar con este primer tema de acá. Fíjense el título, entrepiso sin vigas. Eso quiere decir que en lugar de tener la estructura convencional de losas, vigas y columnas, tenemos losa y columna. Directamente falta la viga. Bueno, esto, como dice esta frase, son losas que apoyan directamente sobre columnas. ¿Y cuáles son las ventajas? Una es la ausencia de pases en las vigas para las instalaciones. O sea, por ejemplo, tengo que pasar algún conducto en una estructura tradicional, me choco con la viga, acá directamente pasaría sin tener ese problema. Estructuras de menor altura total debido a la mayor altura útil entre losas. Caso típico, un garage, que las vigas pueden tener una altura importante y eso me limita la altura de paso de algún auto, de alguna pick-up que tenga una cabina alta. Gran simplicidad de encofrados. ¿Qué tengo que hacer para hacer las vigas tradicionales? Un encofrado a medida, que por ejemplo esta viga mide 60 por 15, la otra mide 45 por 20, o sea, cada una tiene un encofrado especial. Acá directamente eso no existe, es un encofrado plano, como el de una losa, puede ser fenólicos o tablas, y nada más. Por supuesto, tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son? Primero, mayor cantidad de acero que una estructura tradicional de losas y vigas, o sea, me sale más cara. Y segundo, el espesor también es mayor que una losa tradicional. Sería más o menos luz sobre 20 a 25 según cómo está apoyada. Bueno, para ver cómo trabaja, les voy a mostrar esta figura que está más abajo, donde lo que pueden ver acá es la deformación exagerada del entrepiso respecto a estas cuatro columnas. Para entender esto así intuitivamente, imagínense que hacemos una maqueta con cuatro palitos, que serían las cuatro columnas, y sobre esos cuatro palitos tiramos, por ejemplo, una alfombra de goma. ¿Qué es lo que vamos a observar en la deformación de esa alfombra? Que esta faja que pasa por las columnas se flexiona de forma más pronunciada que una faja que pasa por el medio. Y lo mismo pasa en esta dirección. Se deforma más la faja de las columnas que la faja del medio. Entonces, esto se calculaba tradicionalmente con algo que se llamaba pórtico equivalente o pórtico sustituto, que consistía en resolver esta faja de columnas con el entrepiso, como si fuera un pórtico. Ahora se resuelve de otra forma, que se les voy a contar después, que es mucho más rápida, pero cuando se resolvía eso, ¿qué inconveniente tenía? Que las columnas tenían que estar alineadas, o sea, si el proyecto de arquitectura quería poner las columnas desalineadas, no se podía resolver con este método porque no había una faja de columnas. Bueno, más allá de eso, ¿qué veríamos como resultado en las armaduras de estas losas? Que en lugar de tener los hierros espaciados con el mismo ritmo siempre, o sea, por ejemplo, una losa tradicional, ¿qué puede tener de armadura? Un hierro del 6 cada 15 centímetros, desde que empieza hasta que termina. En cambio, estas no. En la faja de columnas, en la zona de las columnas, tiene más densidad de armadura, por ejemplo, un hierro del 8 cada 10, que en la faja central, que podría ser, por ejemplo, un hierro del 8 cada 15 o más. ¿Eso a qué se debe? A lo que les comentaba antes, que la faja de la columna se flexiona más. Bueno, lo que sigue acá abajo es lo que les decía recién de cómo es el método nuevo o moderno para resolver esto. Acá dice que los entrepisos en vigas se resuelven por el método de los elementos finitos. Finito no quiere decir que sean delgados, sino que no son infinitos. Elementos finitos, que consiste en dividir la planta en una gran cantidad de puntos que forman una malla de 20 por 20, por ejemplo. O sea, imagínense cuántos puntos
si yo hago una malla acá de 20 por 20 o de 15 por 15, ¿cuántos puntos puede haber en esa malla? No solamente en horizontal, sino también en vertical, o sea, es una malla espacial. Y luego calcula los esfuerzos en cada punto. O sea, es algo impensable para hacerlo manualmente. Podemos tener 30.000, 40.000 puntos en esa malla. Hacerlo manualmente sería imposible esto. Y la armadura correspondiente. O sea, calcula el esfuerzo en cada punto y la armadura correspondiente. Solo se puede resolver por computadora, dado la gran cantidad de ecuaciones incógnitas que se plantean. Bueno, un poco más abajo tenemos otro inconveniente de estas losas, y es que pueden tener este problema, que es el punzonado. ¿Qué es lo que pasa? En una estructura tradicional tenemos la columna, después viene la viga y después viene la losa. Bueno, acá falta esa viga, entonces al apoyar directamente en la columna, en la losa, puede perforarse la losa y ese es el efecto de punzonado. ¿Cómo se hace para evitar ese punzonado? Bueno, en la página siguiente tenemos una foto. Esta foto, fíjense que es una foto antigua, porque las columnas como están alineadas para poder hacerlo con ese cálculo manual que les comentaba, ¿no? Bueno, además de eso, ¿qué pueden ver en esta foto? Que cuando la columna se encuentra con la losa, acá hay un resalte que se llama ábaco. Y además de eso, hay una especie de base invertida en esta pirámide que se llama capitel. Bueno, todo eso ¿para qué se hacía? Para evitar el punzonado. Ahora, con el correr del tiempo, las calidades de acero y hormigón fueron mejorando. ¿Y eso qué trajo aparejado? Que se pudieran eliminar los ábacos y los capiteles también. No siempre, no siempre, pero se pueden eliminar. Entonces, en la foto de acá abajo, ven un edificio hecho acá en Salguero, en Buenos Aires, Salguero y Seguí, el año 98 por ahí, donde primero las columnas como están ubicadas, no están alineadas como veíamos antes, y segundo, como es el encuentro de la columna con la losa sin el ábaco y sin el capitel, ¿sí? Bueno, esto por supuesto además tiene una ventaja arquitectónica respecto a la losa con vigas. O sea, si ustedes tuvieran acá vigas, este ambiente estaría ya mucho más delimitado, ¿no?, que en el caso que estamos viendo acá. Les voy a mostrar unas fotos más de estructuras de entrepiso sin vigas. Por ejemplo, acá, esta es la columna, acá sí hubo que hacer un capitel. Esto es una refacción de una especie de fábrica antigua, donde no sé si llegan a ver que tiene doble capitel, o sea, acá tiene una especie de pirámide que luego se abre en otra pirámide más grande todavía, ¿no? Acá se ve mejor lo que les comentaba, o sea, acá tiene la primera pirámide y después la segunda. Bueno, este es un edificio que está, el Fórum en Libertador y, no, Figueroa Alcorta y Pampa, donde acá ven la columna, la losa y no hay vigas, ¿no? Bueno, otro sin vigas. Acá, ¿qué hubo que hacer en este resalte? Que se nota que hubo que hacer un capitel para evitar el punzonado. O sea, el espesor que tenemos acá es diferente, es más grande que el que tenemos acá. Acá es el mismo edificio. Bueno, y acá de vuelta tenemos losas sin vigas, ¿no? Bueno, fin de las fotos. Bueno, volvemos a lo que estábamos viendo antes y vamos a seguir viendo soluciones diferentes. Ahí está. Acá tenemos otra solución distinta a la tradicional, que son losas alivianadas o enarburadas.
En principio, ¿qué estamos viendo en esta foto? En esta foto no, en esta página. Que esto es una losa armada en una dirección que apoya en una viga que está acá y en otra viga que está acá. O sea, una losa absolutamente sencilla, pero si ustedes miran acá abajo, ¿qué es lo que tiene de raro? Que tiene unos nervios así, o sea, no es plana, sino que está como acanalada. Vamos a ver para qué se busca esto. Imagínense que tenemos una luz entre losas de 3-4 metros. ¿Qué es lo que hacemos? Una losa absolutamente convencional. ¿Qué pasa si alguien me dice, mira, yo quiero hacer una luz de 7 metros, 8 metros? Yo decir, bueno, te conviene poner una viga en el medio para hacer 2 losas de 4 y que sean económicas. Pero a veces esa viga en el medio, desde el punto de vista arquitectónico, no es posible. Entonces no queda más remedio que hacer una losa de una luz de 7 metros, 8 metros. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos el predimensionado? Este espesor D nos puede dar, no sé, 20 o 25 centímetros. ¿Y eso qué es lo que va a tener de malo? Que la estructura va a tener un peso propio enorme. Ahora, si ustedes se imaginan, por ejemplo, que esta barra de goma espuma es la losa, y estos son los 25 centímetros que les comentaba, la losa se va a flexionar de esta manera y la parte comprimida se comprueba que no es ni siquiera la mitad de esos 25. Tal vez la parte comprimida sean 5 o 6 centímetros. O sea que si tengo 5 centímetros a compresión y 20 centímetros a tracción, estos 20 centímetros directamente no trabajan, justamente porque el hormigón a tracción no puede trabajar. O sea que nos encontramos con una situación bastante ineficiente desde el punto de vista económico, porque estoy gastando 25 centímetros de hormigón que pesan mucho y que después de esos 25 solamente van a trabajar los primeros 5 a compresión y no los 20 restantes. Ese peso propio además no encarece solamente la losa, encarece las vigas, las columnas y las bases y el movimiento de suelos, porque toda esta estructura pesada incide en el resto. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar colocar tantos centímetros de hormigón? Bueno, si hiciéramos un corte por acá, en esa losa, ese corte se vería como esta figura que está acá abajo, ¿no? En esa figura, a ver, en esa figura de abajo, en realidad estoy pensando que para el corte, acá atrás tendría que estar, esta viga, por ejemplo, tendría que verse acá atrás, ¿no es cierto? Pero dejando de lado eso, en ese corte, estos 25 centímetros se verían acá. ¿Y cómo se construye esto? Bueno, se construye haciendo primero un encofrado, como si fuéramos a hacer una losa absolutamente convencional. ¿Sí? Esto es el encofrado de esa losa tradicional. Si siguiéramos con la losa tradicional, después ¿qué haríamos? Colocaríamos los hierros apoyados en el encofrado y después hormigonaríamos. En lugar de hacer eso, se colocan, por ejemplo, unos panes de telgopor. Acá, otro acá. ¿Sí? Dejando entre uno y otro una especie de pasillo, un espacio para que ahí vayan las armaduras. O sea, que en lugar de ir las armaduras separadas, como van en las losas cada 10, cada 15 centímetros, van a ir amontonadas de a 2, de a 3, eso depende de lo que haya dado el cálculo. Después hay un tema constructivo que hay que colocar un estribo así, hay que colocar, igual que en todas las losas, una armadura de repartición, que es un hierro del 6 cada 25. Pero bueno, luego que está toda esa armadura colocada y ese telgopor, se hormigona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hormigón, este espacio no lo puede ocupar, pues está el telgopor, este tampoco.
Y entonces solamente ocupa ¿qué espacio? Este espacio de acá arriba, que son los 5, 6, 7 centímetros que les comentaba antes, que trabajan la compresión. O sea, solamente estoy colocando hormigón acá arriba, que es la parte donde trabaja, y abajo está casi todo el espacio ocupado por telgopor y unos pequeños nervios, que ahí sí hubo que poner hormigón, que es donde va la armadura. Entonces, ¿con esto qué logro? Que sea muchísimo más liviano. O sea, en lugar de hormigón, que estoy poniendo telgopor, eso es mucho más liviano. Generalmente el hormigón, el telgopor queda perdido. O sea, imagínense que al tirar el hormigón, este hormigón se pega al telgopor, así que eso queda adherido a la losa. Pero si ustedes quisieran sacarlo, lo pueden quemar, un soplete, por ejemplo, lo pueden quemar al telgopor, y al quemarlo, ¿cómo quedaría? Con lo que ustedes ven en la figura de arriba. O sea, estos huecos que ven acá arriba son los huecos que ocupaba el telgopor que quemamos. Bueno, esto, ¿a qué estructura se parece? Y se parece un poco a una bovedilla. En una bovedilla, estos espacios, en lugar de haber nervios, que tienen acá un perfil doble T, acá otro perfil doble T, acá otro más. ¿Y qué es lo que se coloca entre un perfil y el otro? Ladrillos. Ahora, cuando alguien se para acá en el medio, ¿por qué no se cae? No se cae porque se arma entre estos dos perfiles una especie de arco de compresión, y esos ladrillos transmiten la carga a los perfiles. Ahora, para que se arme ese arco, esta distancia tiene que ser relativamente pequeña, si no el arco sería muy grande. Entonces los perfiles en una bovedilla, ¿a qué distancia están? 50, 60 centímetros. Bueno, eso mismo hay que hacer acá. O sea, esta distancia que está acá abajo, la luz entre nervios, no puede ser mayor a 70. Si fuera una distancia de 1 metro, de 1,5 metros, ya esto se empieza a flexionar así, y esto empieza a ser una losa, otra losa más, y estos empiezan a ser vigas. Bueno, eso acá no se produce. Si esta distancia entre nervios no supera los 70, todo esto es una sola losa. No es esta una losa armada en dirección, otra, no. Es una sola losa, y esta única losa apoya estas dos vigas. O sea que si yo entro a un lugar, miro hacia arriba y veo una estructura así, no puedo asegurar directamente que sea una losa nervurada. Depende de esta distancia. Si esta distancia es pequeña, si esta distancia es 60, 70, es una nervurada. Si esta distancia es 2 metros, bueno, es una estructura tradicional de losas, vigas y listo. Bueno, ¿qué más? Acá dice que no se pueden construir losas alivianadas si la sobrecarga es mayor a 500. ¿Por qué? Porque cada nervio trabaja en forma individual y se necesitaría algo que ya trabaje en forma más monolítica. Y después dice que si la losa fuera continua, en la zona de momentos negativos debe ser maciza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera acá otra losa más, si esto continuara en una segunda losa, el diagrama de momentos acá no sería 0. Subiría así a negativo. Y si el momento es negativo, ¿qué me está diciendo? Tomo de vuelta la goma espuma. Si el momento es negativo, me está diciendo que la losa se deforma al revés, así. Entonces ahora acá arriba, ¿qué habría? Esfuerzo de tracción, acá hay que colocar la armadura, y acá abajo, esfuerzo de compresión. ¿Quién lo va a tomar? ¿El telgopor? No. La compresión la tiene que tomar el hormigón. Entonces acá no hay que poner telgopor abajo, hay que hacer la losa maciza. ¿Cómo quedaría esto? Como ven en esta figura de acá abajo, ¿qué es lo que pueden ver en esa figura? Que tengo dos losas, o sea, en lugar de ser una como es esta, es una y dos losas, y entonces tenemos acá un momento negativo. Si yo bajo estas verticales del momento negativo, voy a ver que en esta zona, como es la losa maciza. O sea, fíjense esta distancia y compárenla con esta distancia. Esta distancia es casi nada, qué sé yo, 5 o 10 centímetros, porque el momento ahí es 0.
Esta distancia, ¿por qué es importante? Porque como el momento acá es negativo, tengo que tener toda esta losa maciza para tomar la compresión que ahora, en lugar de estar arriba, está abajo. Bueno, más abajo de esto hay un cuadro que dice colocación de nervios transversales. Este cuadro me está diciendo que según como sean las luces de la losa y cómo sea la sobrecarga, hay que colocar o no hay que colocar nervios transversales. ¿Qué quiere decir transversales? Que son nervios que van en esta dirección, transversal a los otros. ¿Para qué? Para que todos trabajen en conjunto. Entonces, por ejemplo, si cayéramos en esta situación, hay que dice que no se colocan. ¿Cómo quedaría la losa? Como está acá. Este dibujo es una losa sin nervios transversales. En la página siguiente tenemos una figura con dos nervios transversales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que la situación de esta estructura era diferente. Fui al cuadro ese y me dijo, bueno, hay que colocar dos nervios transversales. En esta figura, les repito, lo que están viendo es una sola losa, nada más, que apoya en una viga que está acá y en otra viga que está acá. O sea, lo mismo que teníamos en la primera figura de la página anterior, nada más que acá hubo que poner dos nervios transversales. Bueno, esto es siempre hablando de losas unidireccionales. ¿Qué pasaba cuando en planta la losa era más o menos cuadrada? Bueno, convenía armarla en dos direcciones, losa cruzada. Pero, de vuelta, si yo tengo una losa cruzada de 8 por 8, ¿qué va a pasar? Va a ser una losa enorme. Entonces, tenemos esta figura de acá abajo, que es una sola losa cruzada, que apoya en una viga que se ve por acá, otra viga que se ve por acá, y dos vigas más que están fuera de la figura, y de vuelta, como es la luz entre nervios, menor o igual a 70 centímetros. Entonces, ¿cómo se armaría esta losa? Bueno, con el mismo telgopor que les decía antes, se podrían cortar bloques de telgopor. Esos bloques se llaman casetones. Se apoyan sobre el encofrado de la losa. ¿Dónde irían las armaduras? Y por ejemplo acá iría la armadura de una dirección, acá iría la de la otra. Se hormigona y tienen ahí la losa casetonada. Otra solución lo tienen en la página siguiente. Bueno, en principio, antes de ver otra solución, les muestro esto que le puse de título Envigado, pero en realidad es la estructura tradicional de losas, vigas y columnas. ¿Qué dice acá? A primera vista se confunde con una losa nervurada. Miro esto y digo, parece que fue una losa nervurada, pero la separación entre nervios es mayor a 70. Por ejemplo, esto es 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. De manera que son en realidad vigas que apoyan en dos vigas principales. Se calcula como vigas y losas comunes. O sea, en planta, ¿cómo se vería esto? Así. Entonces, yo les decía recién que, por ejemplo, si esto fuera 2 metros, 2 metros, 2 metros, esto que es una losa continua, hiperestática, de 2 metros de luz cada una, calculo las losas y después calculo las vigas. Esto, ¿dónde se puede llegar a encontrar una solución de este tipo? Y tal vez en un edificio que tenga un destino comercial para oficinas, donde esta luz puede ser 866, que es el ancho del lote. Las columnas van cada 6 metros en la medianera,
columna, columna, columna. Y entonces, ¿eso qué ventaja tiene? Que cada planta, que puede ser comprada por diferentes empresas, tiene una planta libre donde las columnas y las vigas no dan ya una limitación prefijada, sino que les da más versatilidad. Esto que está acá abajo, que tiene como título emparrillado, es la misma figura de la página anterior. O sea, si ustedes comparan esta figura del emparrillado con la figura del casetonado, es la misma. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Que esta distancia es mayor a 70. Entonces, por ejemplo, imagínense que esto en planta se ve así. Para seguir con la misma medida de antes, esto es 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Entonces, ya estos no son casetones, son losas cruzadas. Y esas losas cruzadas, ¿dónde apoyan? Y estas son vigas, entonces. Y esta es una gran viga de borde sobre la que apean todas esas vigas. Entonces, por eso acá dice que se los confunde con los casetonados, pero como la luz supera los 70, no son nervios. Estos no son nervios, sino vigas sobre las que apoyan losas cruzadas. O sea, esto es una losa cruzada, otra losa cruzada y así. Para entender cuál es el principio de funcionamiento y cuál es la ventaja de esto, en la página siguiente tenemos una perspectiva de un emparrillado donde estas losas, ¿cuánto miden todas? 4x4, 4x4, y apoyan estas vigas que están acá en el medio. El esqueleto de esto que está acá sería esto que está acá abajo. O sea, las vigas 1, 2 y 3 serían las que están acá, y 4, 5 y 6 las que van en esta dirección. Y al cruzarse las vigas es lo que da el nombre de parrilla a esto. Está formando una parrilla estas vigas que se cruzan. Bueno, ¿cuál es la ventaja de que estas vigas se crucen comparado con las vigas que no tienen nada en el medio? Bueno, para entender un poco el principio de funcionamiento les hago un ejemplo muy, muy simple. Vamos a suponer que tenemos una viga 1 acá y una viga 2. ¿Cómo estaría trabajando esta viga 1? Y decimos que esta viga 1 apoya en la viga 2. Perfecto. ¿Qué pasa si tenemos esto? Viga 1, viga 2. Colocamos acá una carga. Esto se deforma así. O sea, acá no puedo decir que la 1 apoya en la 2 o la 2 apoya en la 1 porque se están cruzando. Esto es lo que pasa en el emparrillado. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que si esta fuerza vale 10 toneladas, y para hacerlo fácil, las vigas son iguales, de igual luz, ¿cómo voy a calcular la viga 1? Con 5 toneladas. Y la viga 2 con las otras 5. O sea, si hubiera sido una sola viga, tomaría las 10 toneladas. Estas vigas toman mitad cada una. Entonces, ¿qué ventaja tengo con esto? Que las vigas pueden ser de menos altura. Por ejemplo, en esta planta, estas vigas tienen 16 metros de luz. ¿Cuál sería una altura convencional? Unas vigas de 1,60 m, 1,50 m, una viga que tiene esta altura. Bueno, al hacer las emparrilladas se puede hacer la mitad de altura o menos todavía. Entonces imagínense, la mitad sería 80, 70 centímetros, de los cuales tal vez 15 van disimulados en la losa, o sea que la viga solamente asoma unos 55 centímetros. Una cosa muy razonable. Las que no se salvan son las de borde. ¿Por qué? Y porque estas vigas sí tienen 16 metros. Pero tal vez el proyecto de arquitectura me permita poner una columna acá. ¿Por qué? Porque lo que yo quería es que este hall, un hall de un banco, de un teatro,
este hall quedara libre de columnas interiores, pero acá tengo una medianera o tengo puertas y no me molesta para nada poner una columna acá o poner otra columna acá, y en ese caso esta viga ya no sería más de 16 metros, serían 2 vigas de 8. Así que tampoco las vigas de borde pueden ser tan grandes como les decía, sino que podemos hacer una viga normal. Normal quiere decir altura razonable, ¿no? Bueno, acá en esta foto tenemos un casetonado, justamente acá hay un garage, y acá se ven los casetones. Otra foto de lo mismo. Esto es el Club de Pescadores, que está en la Costanera, donde la estructura que se hizo para este restaurante es un emparrillado de vigas. Entonces, eso que permite que todo este restaurante tenga columnas intermedias, sea libre de columnas, aunque sí hay columnas en los bordes, porque ahí ya no hay problema en colocar columnas, ¿no? Ahí se ve más de cerca. Estas son losas, calculo, de 2 metros por 2 metros, más o menos. Sigo con el restaurante de Club de Pescadores. Esto es un colegio, una escuela pública acá en Buenos Aires, donde acá tienen las vigas y la losa casetonada. Las vigas se buscaron que estuvieran a la misma altura que la losa, ¿no? Bueno, acá de vuelta tienen una losa casetonada, esto seguramente es telgopor, y acá donde está la columna es maciza para evitar el punzonado, por un lado, y porque además al tener el momento negativo en el apoyo hay que poner hormigón abajo, ¿no? Acá se ve de vuelta la zona maciza donde está cerca de la columna, lo mismo, y acá es otra losa nervurada, pero en lugar de telgopor se usó ladrillo hueco para hacerla más liviana. Ahí se ve más de cerca. Bueno, y vamos a ver también una filmación donde acá van a ver un sistema que se llama Prenova, que son estos discos que son absolutamente livianos, son huecos de plástico y huecos, y que se usan justamente para ¿qué? Para alivianar la losa, ¿sí? O sea, todos estos discos que ven ahí colocados, ¿qué función van a cumplir? Ocupar el espacio para que no lo ocupe después el hormigón. Esta zona donde no hay discos, toda esta zona, ¿cómo va a quedar la losa? Maciza. ¿Por qué? Porque ahí el momento es negativo y entonces ahí no tenemos que colocar estos discos. Bueno, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Que si bien es caro el sistema, la incidencia en lo que aliviano de losas y el peso menor que reciben las vigas, columnas, bases, movimiento de suelos, compensa el gasto que tenemos con estos discos. Este es un lote que tiene casi 20 metros de ancho. Ahí lo ves más de cerca. Esta muesca permite que esta malla atrape el disco y no se mueva al hormigonar. Ahí se ve más de cerca, ¿no? El sistema este. Las vigas, no porque sea Prenova, las vigas de esta estructura eran vigas muy grandes, casi 1 metro de ancho tienen, doble armadura, doble y triple estribo, o sea, los estribos no abarcan toda la viga, sino que son dobles o triples. Esta parte ya está comenzando a hormigonarse. Bueno, y acá vemos el detalle de la estructura. Ahí está. El detalle de la estructura de recién. Entonces la losa sería esta de acá. Si hiciéramos el diagrama de aumentos de esta losa, ¿cómo sería el diagrama de aumentos? Así. Negativo. Y entonces desde acá hasta acá, en esta zona no hay que poner Prenova. De acá para allá sí. Acá también. Entonces lo que veíamos recién, que era que había discos acá y acá faltaban los discos para que fuera maciza. Ya que estamos, les comento que estas vigas
que eran muy grandes, tenían apeo de columnas porque la tipología estructural acá, justo en esta planta que estábamos filmando, cambiaba porque veía un garage, y esas columnas, como ven estas marquitas, apean. ¿Qué quiere decir? Que esta columna se corta acá y no sigue para abajo. Esta columna se corta acá, no sigue para abajo. Entonces, ¿cómo se hace para apoyar estas vigas al haberse quedado sin columnas? Bueno, se hicieron vigas de apeo, o sea, ahora esta viga enorme apoya en esta viga transversal, y esta viga transversal tiene sus columnas que siguen para abajo. Esa estructura de transición es característica de muchos edificios porque el proyecto de la planta tipo, con el proyecto de la planta baja y el de las cocheras, es imposible que encaje en la misma tipología estructural, ¿no? Ahí ven de vuelta, acá. Esta sería la zona de momentos negativos que estamos viendo recién. Estas eran las vigas de apeo. O sea, esta columna que viene de arriba apea acá, no sigue para abajo. Bueno, esto es lo mismo de antes. Acá ya está la instalación eléctrica. Y acá lo que pueden ver es que además de hacer prenova, acá se hizo entrepiso sin vigas. O sea, esta es la columna, la otra columna, y llega limpia a la losa. Acá está la losa. De paso, muy prolijo la terminación de hormigón. Fíjense que no tiene poros ni nada, es muy prolija esta terminación, ¿no? Estos filos están muy bien terminados. Acá tenemos lo mismo. Estas son las instalaciones que están colgadas para evitar bajar losas. Bueno, esta es otra losa, es otra estructura. Acá, ¿qué es lo que ven? Los panes de telgopor. Es una losa armada en esta dirección. Y hubo que colocarle nervios transversales. O sea, sería la primera que vimos, una losa nervurada armada en una dirección. En este ejemplo iba de medianera a medianera, eso es una losa de 8,66, sin apoyos intermedios. Bueno, esta es otra losa nervurada que apoya en esta viga, pero acá se hizo encofrado, o sea, en lugar de colocar telgopor, etcétera, estos nervios quedaron bien prolijos. Con este encofrado que hicieron se nota que la marca de la tablita todavía. Otro garage que tiene la ventaja de que las vigas tengan la misma altura que los nervios, y eso no limita la altura de paso de algún auto alto, de un vehículo alto. Bueno, y acá tienen otro garage, este es Alto Palermo, donde se hizo casetonado en el garage.